de eso también se puede hablar por horas. Yo tomé una clase que como alrededor de 2 meses nos la pasamos en todos los eventos que pasaron antes de 1948. Aquí solo les quiero contar algo un poco corto del sionismo antes de la guerra de independencia en 1948. Número uno, les quiero hablar un poco de Herzl. Herzl no es el primer sionista, había un movimiento sionista que ya había empezado un poco antes, pero Herzl es muy importante en crear que el sionismo sea un movimiento político. Ya había gente que se estaba tratando de mudar desde Europa a Eretz Israel, pero Herzl de verdad creó algo que decía, lo deberíamos mudarnos como más como un movimiento político. Por eso es famoso. Él básicamente vio el caso Dreyfus. Él era un austriaco, un periodista que él no le importaba mucho el judaísmo, no se sentía muy judío. Lo que más le interesaba a él era solo ser europeo. Después de este caso Dreyfus, se dio cuenta de que él nunca iba a ser totalmente europeo y que siempre iba a ser juzgado por ser judío. Entonces su solución a esto fue crear este movimiento que dice que la gente judía debería de tener su propio estado y tener básicamente sus propias leyes. De ahí, desde ese momento que fue al final de los 1800 hasta 1917, que es lo siguiente que voy a hablar, empezaron a haber varias aliot de Europa hacia Eretz Israel. La razón por las aliot eran diferentes en cada caso, razones de pogrom, razones religiosas, razones políticas, hubieron varias y cada una tenía una meta diferente. Algo que les quiero contar en este momento es que mucho de lo que se habla en este momento es algo que dicen una tierra, una tierra para un estado para otro. No, una tierra para gente sin tierra. A land without a people for people without a land. Básicamente la idea de que no había nadie en esta tierra. Esto de verdad es un mito. Sí había gente ahí, había gente con su propia cultura y con su propio modo de vivir. Hasta gran sionistas, por ejemplo, Al-Haddam, cuentan de esto, que dicen que no puede seguir este mito, que puede seguir siendo sionista y puede seguir creyendo que los judíos tienen que establecer un estado en esta tierra, pero que tienen que aceptar que había gente que vivía ahí antes. ¿Puedes hablar más despacio? Sí. Bueno, lo siguiente que les quiero contar es un poco de 1917, la declaración de Balfour. Balfour era un inglés que básicamente dijo que él iba a apoyar el estado de un estado judío en la tierra que en ese momento era el mandato palestino inglés. Este fue un gran momento para los judíos y para los sionistas, que dijeron que tuvieron apoyo de la comunidad internacional, en este caso fueron los ingleses. En 1929 hubo unas protestas en el Kotel y básicamente era sobre quién iba a tener control del Kotel. Fue unas guerrillas ahí entre los árabes y los judíos que vivían en Jerusalén. Para unos escritores, sobre todo Hillel Cohen, que es un histórico, él cuenta, historiador, perdón, él dice que 1929 fue en realidad cuando empezó este conflicto árabe-israelí. Él escribió un libro que se llama Year Zero of the Arab-Israeli Conflict, donde cuenta todo por qué cree que el conflicto empezó este año. Después de las protestas en 1929, muchos árabes contestaron atacando a Hebrón y sacaron a toda la población judía de Hebrón, que es una de las ciudades sagradas para el judaísmo, para los judíos, y no pudieron regresar hasta después de 1967, que voy a hablar. Luego, lo último que quiero contar es de 1936. En 1936 fue la gran revuelta de los árabes. Ellos querían deshacerse de los
ingleses y de los judíos que estaban ahí, y básicamente querían ahí establecer su propio estado. Se gastaron mucho dinero, al igual que sus líderes pudieron todo su poder en la gran revuelta y falló. Ellos dicen que por esto, por la gran revuelta que trataron en 36, fue la razón por la que fallaron en 1948. Muchos de los líderes palestinos ya se habían ido al Líbano y a otras partes del Medio Oriente, y ven que ellos dicen que si hubieran tenido la fuerza, si la gran revuelta no hubiera pasado y hubieran tenido más de la fuerza en 1948, tal vez hubieran ganado. Sí. Okay. Habla más despacio, por favor. Perdón. Ok, lo siguiente que quiero hablar es de 1948. Entonces, lo primero que pasó fue en 1947, los ingleses básicamente le dijeron a la comunidad internacional: ya estamos cansados de esto, ya no nos está causando muchos problemas, en vez de nosotros tener una resolución, se las pasamos a ustedes. Lo primero que pasó fue el plan de partición de la ONU en 1947. En esto crearon este mapa aquí, en la que dividieron las dos tierras, un lado judío y un lado árabe. En este momento los judíos lo aceptaron. Ben Gurión, que era el líder en ese momento, no lo aceptaron sin quejas. Muchos de ellos no les gustaba el plan, pero Ben Gurión dijo: mejor esto que nada. Entonces dijeron: ok, lo aceptamos así. Para los árabes esto era como, no lo veían como justo. Ellos veían que todo esto era su tierra y no lo quisieron aceptar. Entonces, en 1947, ellos no aceptaron el plan y empezó la etapa que es como una guerra civil entre los árabes y los judíos que solo vivían en este territorio. Entonces aquí había varias peleas que solo estaban pasando básicamente en el pedazo azul. Lo que pasó en mayo de 1948, pasaron dos cosas. Número uno, el ejército que iba a ser Israel, el ejército judío, se pasó al territorio aquí amarillo, y al mismo momento Ben Gurión declaró la independencia del Estado israelí. Al momento que hizo esto, dos cosas, atacaron los vecinos árabes: Jordania, Siria, Líbano, Egipto e Irak. En este momento fue cuando la guerra se hizo, en vez de una guerra civil, se volvió una guerra regional. Al final, la guerra duró un año básicamente, y en 1949 acabó con este mapa, donde todo lo amarillo aquí es Israel, esto iba a ser Jordania y Gaza iba a ser Egipto. Entonces, en el mapa de 1949, Israel ganó un poco de territorio de parte del plan de partición, pero quedó más o menos del mismo tamaño. Lo importante de 1948 es las consecuencias que creó la guerra. Número uno, para los israelíes, obviamente crearon un Estado. Esto fue algo muy bueno para los judíos, para el Estado israelí, pero al mismo tiempo la guerra fue algo de verdadmente violenta, y 1% de la población murió en ese momento. Bueno, a consecuencia de la guerra. Pero lo que más quiero contar es un poco del lado palestino. El lado palestino ve la guerra de 48, le llaman la Nakba, es la catástrofe. Para ellos, 700,000 palestinos huyeron de su pueblo después de la guerra. La razón, pues, son varias. Son razones de que los líderes árabes les dijeron que se salgan, otros que ellos huyeron por miedo, otros de que los israelíes los sacaron. Hay varias razones, pero para ellos casi toda su población se salió de la tierra en este momento. Hasta este momento, hasta 2019, los palestinos ven 1948 como la gran catástrofe. Ellos, es un momento muy significado a lo que quiere decir ser palestino. Es darte cuenta que tuvieron esta
gran catástrofe. Entonces solo quiero que se acuerden de esto, que cuando pensemos en 48, lo podemos celebrar, pero también pensar que para los palestinos es su gran falla, básicamente. O sea, su fracaso. Sí. La siguiente guerra que les quiero contar es de 1967. Básicamente, en junio de 1967, los israelíes sintieron que Egipto iba a atacar, y entonces atacaron a su fuerza aérea antes de que los puedan atacar a ellos. En este momento, Egipto básicamente no pudo hacer mucho más y ganaron. Al mismo tiempo, Siria y Jordania también los atacó. Esta fue una guerra muy corta, duró 6 días, y como consecuencia, Israel triplicó su territorio. Esto fue Israel al principio, en azul marino, y luego ganaron todo Sinai, todo el West Bank y todo Golán. Como consecuencias, como dije, Israel creció mucho en territorio, pero también se hizo responsable de toda la gente que vivía en ese territorio. Otra consecuencia que pasó después de la guerra fue la resolución de la ONU 242. Básicamente, aquí se establece un poco de la ley internacional que dice que Israel tiene que regresar a ese territorio que ganó en la guerra, y también clarifica que Israel tiene el derecho a protegerse de sí mismo. Y también aquí les quiero recomendar que si les interesan de cualquiera de estos temas, les traté de poner libros que yo los leí, que a mí me gustaron y me ayudaron más a explicar esta situación. Entonces, por ejemplo, aquí Yossi Klein Halevi, un autor gringo que se mudó a Israel, contó la historia de los ¿cómo se dice? Paracaidistas. Los paracaidistas que rescataron Jerusalén. Aquí solo quiero tocar un poco de lo que pasó entre 1967 y 1988. Número 1, en 1973 fue la guerra de Yom Kippur. En Yom Kippur, Egipto atacó a Israel. Israel no lo esperaba para nada. Una de las consecuencias de esto fue básicamente el fracaso del partido Abodá, que iba a poder desde antes de la existencia de Israel. Entonces aquí cambió un poco más y la política cambió un poco, y por ejemplo Menachem Begin se hizo primer ministro después de esto. En 1979, como dije, Menachem Begin era primer ministro y hizo paz con Egipto. Lo importante de esto es que básicamente hizo el outline, de cómo ibas a hacer la paz con los otros países. Básicamente era tierra por paz. Israel le regresaba la tierra a estos países, en este caso fue Sinai, y Israel básicamente firmaban por paz. Entonces esto pasó. En 1982 fue la primera guerra con Líbano. Esta fue la primera guerra para muchos israelíes, que fue una guerra que ellos escogieron, no era de defensa, no era como, no sentían que estaban peleando por su vida, pero Israel decidió meterse a esta guerra. Como consecuencia, se ve bastante mal. Los israelíes ven esta guerra como un poco que se equivocaron, que tal vez no lo deberían de haberse metido, y creó varios movimientos de paz. El más popular en ese momento fue Shalom עכשיו. Ahora en 1988 empezó la primera intifada. No he hablado mucho de los líderes palestinos. Desde 1948, básicamente todos los movimientos nacionales palestinos estaban fuera de Israel, West Bank. Se movieron por todos lados, pero en Jordania, Líbano, y en este momento Yasser Arafat estaba en Túnez. Entonces, de verdad estaban desconectados con la gente palestina que vivía en el West Bank. Ellos estaban haciendo su propia cosa, y los palestinos en este momento no habían hecho mucho hasta que llegó la primera intifada. Para muchos, en general,
general, comparando la primera y segunda intifada, que voy a hablar más rato, es considerada mucho menos violenta. Como pueden ver esta foto, se creó una imagen de niños chicos con piedras peleando con todo un ejército con armas, con tanques y la gente solo atacando soldados básicamente. Entonces, para muchos académicos, no es de que no tenía violencia, pero solo era mucho menos violenta a lo que iba a seguir en la segunda intifada. Y bueno, básicamente, ¿qué pasó por la primera intifada? Número uno, cambió mucho la imagen del ejército israelí. Fotos así de verdad cambiaron la opinión de los israelíes, que dijeron como ellos mismos que esto no está bien, ¿no? Que no podemos estar peleando con un niño cuando nosotros tenemos tanta fuerza. Y también, como dije, fue como la reaparición de los palestinos. Hasta este momento el conflicto se veía mucho como conflicto entre árabes, el mundo árabe contra Israel. Y en este momento cambió más y fue como un conflicto entre los palestinos y los israelíes. Otras consecuencias, como dije, que cambió la imagen de los soldados. Esto creó, por ejemplo, que Rabin gane la posición de primer ministro, y básicamente su mensaje fue un mensaje de paz. Él dijo que yo puedo cambiar el conflicto, yo puedo crear paz, y llevó básicamente a la conferencia de Madrid y Oslo y el proceso de paz. El proceso de paz empezó en 1991 con la conferencia de Madrid. Fue la primera vez que los árabes se sentaron, el mundo árabe se sentó con Israel. No salió mucho de la conferencia, pero igual importa porque fue como la primera vez, los primeros pasos para la paz. Lo que salió más es los acuerdos de Oslo en 1993. Esta fue la primera vez que los líderes israelíes y los líderes palestinos se juntaron. Unas cosas importantes de los acuerdos de Oslo. Número uno es que la base de acuerdos era básicamente la resolución 242, que fue la resolución que pasó después de la guerra de 6 días. Esto básicamente dice, como dije antes, como en Egipto creó el arreglamiento de tierra por paz. Otra cosa de los acuerdos de Oslo era que eran provisionales. Se supone que solo iban a durar 5 años y que iban a crear como un gobierno intermedio en la que al final de estos 5 años y al final de los acuerdos iba a haber un Estado palestino. Y básicamente en eso crearon la Autoridad Palestina. Unas cosas, por ejemplo, como dije que es provisional, dejaron unos asuntos que dijeron estos son demasiado difíciles de hablar ahorita, los ponemos como al lado y los arreglamos más tarde. Estos son los problemas del estatus final, como los refugiados de 1948, Jerusalén y las fronteras. Solo lo pusieron, dijimos, lo hablamos más tarde. Algo del proceso de paz que quiero hablar es la posición, número uno, de la oposición de los palestinos, sobre todo se venía con el grupo Hamas. Hasta este momento, los líderes palestinos, básicamente, su apoyo palestino venía del partido Fatah, como Yasser Arafat, que era el líder en ese momento. En 1988, Fatah cambió un poco su estrategia y dijo que, número uno, que iban a tratar de conseguir un Estado palestino sin violencia. Entonces, en lo que habían usado armas antes, dijeron que lo iban a tratar, sí. Y también dijeron en 1988 que ellos iban a tratar de establecer un Estado palestino al lado de un Estado judío. Jamás estaba opuesto a todo esto. Ellos todavía creían que la única manera de crear un Estado palestino era usando violencia, y también creen que el Estado palestino tiene que ser del mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Pero esto, la oposición no solo era de los palestinos, pero también de los extremistas
19 árabes musulmanes que estaban rezando en ese momento. Esto hizo que hubiera pausa en los acuerdos de Oslo, pero eventualmente siguieron. En noviembre de 1995, otro judío fanático asesinó a Rabin y básicamente hubo un pausa en el proceso. Sí. La segunda intifada, básicamente, como dije, los acuerdos de Oslo se supone que iban a durar solo 5 años. Eso hubiera dicho que hubiera acabado en 1998. En 2000 hubo otra plática de paz en Camp David, en Estados Unidos, y básicamente fracasó totalmente. Esto hizo que los palestinos, que ya iban un poco desesperados, se volvieron un poco más y empezaron la segunda intifada. Esto, como dije, que comparado a la primera intifada, fue mucho más violenta. Hubo ataques suicidas, y la gran diferencia es que la gente, los palestinos, en vez de solo atacar a los soldados israelíes, de verdad atacaron al pueblo israelí. Al final de los 4 años, dicen que hay como 1.100 israelíes muertos. La segunda intifada, la gran consecuencia es básicamente que fue el fin del proceso de paz para los dos, para los israelíes y los palestinos. Los israelíes vieron que se sintieron mucho que esto fue demasiado violento y que no sabían cómo seguir desde ahí. El recuerdo, hasta ahora, el recuerdo de la segunda intifada sigue siendo muy fuerte, y los israelíes les cuesta mucho decir que quieren paz después de ver lo que pasó en la segunda intifada. Se siente que les cuesta mucho decir solo lo vamos a dejar atrás y seguir moviendo. Entonces, eso es como lo que pasó, un poco de la historia. Les quiero ahora hablar un poco de lo que está pasando ahorita y de las diferencias en la situación de hoy. Por ejemplo, número 1, les quiero decir la diferencia entre el West Bank y Gaza. En 2005, Ariel Sharon, que era primer ministro en ese momento, decidió salirse de Gaza. Ha sido criticado de la manera en la que se salió. Básicamente agarró a todos los israelíes que vivían ahí, que eran como 20 pueblos, y dijo: regrésense. Y no tuvo el plan bastante hecho, solo dijo: nos salimos de esta tierra. Entonces es muy criticado por eso, pero sobre todo en 2006 hubo elecciones palestinas. El Parlamento palestino tuvo elecciones, y básicamente Fatah, que era el partido de Yasser Arafat, que en este momento llega Mahmoud Abbas, ganó en el West Bank, y Hamas, que era mucho más extremo, ganó en Gaza. Fatah y Hamas no se llevan nada bien, tienen problemas entre ellos mismos, casi como una guerra civil. No se hablan mucho, no tienen comunicaciones muy buenas, y básicamente hubo una división entre el West Bank y Gaza, en la que no están bajo el mismo poder. Al mismo tiempo, Israel controla toda la área marina de Gaza, también tiene control bajo su espacio aéreo, su electricidad, su agua y el todo movimiento. Para entrar y salir de Gaza necesitas, solo puedes si tienes permiso de Hamas y de Israel. Muy pocas personas pueden sacar ese permiso, entonces es de verdad muy difícil entrar y salir de Gaza. Hoy en 2019, alrededor de 2 millones de personas viven en Gaza, que es un territorio de alrededor de 5.000 kilómetros. Es un espacio muy chico con mucha gente. Al mismo tiempo, desde 2007 ha habido 3 guerras entre Gaza y Israel, en 2008, en 2012 y en 2014, por los que controlan de la manera en la que se comunican. Muchos de Gaza no han podido recuperarse desde lo que pasó en 2014. No han podido reconstruir su casa, reconstruir escuelas. Gaza ahorita tiene, ¿cómo se dice? Unemployment. De 60% de la población.
los que sí han podido ir describen la situación en Gaza como una prisión al aire abierto. Y bueno, la pregunta es de quién es culpa. Obviamente es culpa un poco de Hamas, que ellos controlan ahí directo, de la autoridad palestina. Hamas y Israel no tienen relación, entonces todo lo que tiene que entrar entre Israel y Palestina y Gaza tiene que aprobarlo la autoridad palestina, que es controlada por Fatah. Entonces ahí también hay conflicto. La verdad, también puedes culpar a Egipto, que también tiene frontera con Gaza y que no hace mucho para ayudarnos tampoco. Puedes culpar a muchos, pero en Gaza, la situación en Gaza es bastante horrible. No sé a quién culpar, pero el problema yo creo que es un problema de verdad humanitario. Hay 2 millones de personas ahí en situación muy horrible, que yo creo que no importa a quién culpemos, pero que sí hay que hacer algo para ayudar a Gaza. Mi opinión. Sí. Entonces, también les quiero contar un poco de la situación en el West Bank. En los acuerdos de Oslo, básicamente lo que iban a hacer, lo dividieron todo el West Bank entre área A, área B y área C. Esto, como dije, que como todo Oslo iba a ser provisional, todo iba a acabar siendo área A después de 5 años. Eso no pasa, después de 25 años no ha pasado. Área A es todo lo rojo en ese mapa, en el último, es controlado completamente por la autoridad palestina. Estas son las 9 ciudades más grandes en el West Bank. Es Bethlehem, Ramallah, Jericho, Nablus. Por ejemplo, si vieron el show Fauda, se trata en área A y ellos tienen, por ejemplo, la autoridad palestina tiene su propia policía, ellos tienen y se comunican bastante bien con el ejército israelí. El ejército israelí no se mete directo. También está la área B, que es todo lo gris también en ese mapa, que es controlada civil por los palestinos y cosas de seguridad están arregladas entre israelíes y palestinos. Y luego la área C, que es todo lo verde, es alrededor del 60% de todo el West Bank, es completamente controlado por los israelíes. Aquí es donde están todos los asentamientos. Viven alrededor de 3.500 israelíes, 350.000 israelíes y 300.000 palestinos. Y básicamente viven en la misma área, pero viven bajo diferentes leyes. Todos los israelíes que viven ahí viven bajo leyes israelíes, mientras que los palestinos no tienen los mismos derechos que los israelíes. La situación para todos, no importa el área, para los palestinos, es básicamente una situación en la que todo el agua, las fronteras, la electricidad y el movimiento están controladas por los israelíes y la autoridad palestina. Por ejemplo, la autoridad palestina tiene que comprar el agua de Israel. Entonces hay una manera en la que los dos gobiernos controlan un poco a la gente. También hay checkpoints. Los checkpoints no solo existen entre el West Bank y Israel, pero también adentro del checkpoint, en la que si eres palestino tienes que meterte en los checkpoints, aunque ni siquiera saliste del West Bank. También está el muro, y básicamente el muro fue creado en 2002 como consecuencia de la segunda intifada. El muro fue bastante eficiente en bajar los ataques terroristas, pero al crear este muro también lo crearon en una manera de que cortaron barrios y familias y las separaron con un muro adentro. Aquí está el mapa, básicamente, de la línea verde que fue creada en 1949, cuando se dividió, cuando Israel básicamente se declaró Estado, y puedes ver que el muro no sigue la línea verde. En alguna manera también le hicieron un poco más
al lado, y en esta manera Israel se quedó con más tierra de lo que tuvieron que haber hecho si lo hubieran hecho hacia el camino de la línea verde. Y también un poco de la ciudadanía, como dije, básicamente todos los israelíes en el West Bank y también en Israel tienen una tarjeta azul, que eso básicamente dice que eres ciudadano de Israel, tienes derecho a votar, tienes derecho de salir y meterte en los terrenos, bueno, más o menos. Y también tienes, bueno, los israelíes no pueden entrar al área, pero sí pueden entrar a área C sin problema. Y también, como dije, tienes todos los derechos que tiene un israelí. También existe la tarjeta verde, que es básicamente una tarjeta que los israelíes le dan a los palestinos. Esto, para entrar y salir tienes que tener un papel que dice que Israel te deja entrar y salir. Los checkpoints pueden durar horas. Yo tengo una amiga que vive en Bethlehem y cada vez que tiene que entrar a Jerusalén se tarda como alrededor de 2 horas. Y también para la gente de Jerusalén, que vive en Jerusalén, tienen una tarjeta diferente que básicamente le da, pueden vivir, son residentes de Jerusalén, pueden votar en las elecciones municipales de Jerusalén, pero no pueden votar para las elecciones de todo Israel. Y también les quiero hablar de los asentamientos. Básicamente, como dije, 60% del área C son de West Bank, que es área C, y aquí viven como alrededor de 400,000 judíos en esta área. La razón por mudarse ahí pueden ser diferentes. Por ejemplo, una religiosa, mucho de lo que dice en la Biblia pasó en este territorio que le llaman Judea y Samaria. Por ejemplo, Shiloh, Hebrón, todo eso es área, todo eso es en West Bank. Al mismo tiempo, económicamente, mucha gente se muda ahí, es mucho más barato que, por decir, Tel Aviv, que cada vez es más caro. Y también por razones de seguridad, sobre todo en el Valle Jordáneo. Hay varias gentes que viven ahí ideológicamente para asegurarse de que Israel tenga bases ahí para poder con la seguridad. Como dije, 400,000 personas judíos viven en el West Bank y 700,000 si cuentas Jerusalén del Este, que también fue ganado en 1967, pero fue anexado formalmente en los 1980. Les quiero contar un poco del problema de anexión. Anexión es algo que los políticos hablan más y más, se vuelve algo muy popular. Unos dicen de todo el West Bank, otros solo dicen del área C. Para mí, como dije, es mi propia opinión, la anexión es un gran peligro que yo creo que Israel no debería de seguir con esto, por varias razones. Número uno, como dije, puede ser muy caro. Como les enseñé, el muro está ya hecho como un poco como víbora, y si lo iban a hacer, y eso solo siguió básicamente la línea verde, si lo van a hacer alrededor de todo área C, va a ser mucho más caro, se van a tener que meter más como víbora, más así, meterse y cubrir cada asentamiento, cubrir cada ciudad palestina, sería mucho más caro y tendrían que arreglar el muro que está ahorita. También básicamente va a crear un problema o demográfico o de democracia. Básicamente Israel va a tener dos opciones: o solo anexan el territorio y anexan a la gente que vive ahí, que puede crear que en un futuro Israel no tenga la mayoría judía, que para Israel es algo muy importante. Si deciden, entonces pueden perder esa mayoría. Si deciden el otro, y es anexar el territorio y no anexar a la gente, crearía básicamente un sistema que sería de apartheid, en la que dos gentes viven en la misma tierra, pero una gente no tiene derechos. Yo creo que cualquiera de estos no está bien, no va a ayudar a Israel, y que yo es algo que me preocupa mucho porque, como dije, todo el tiempo más y más israelíes sacan de eso
y sobre todo los políticos. Hay una organización que a mí me gusta mucho, que se llama Israel Policy Forum. Es una organización gringa creada por Rabin en 1990, que básicamente tienen todo un proyecto de ver qué está pasando con la anexión y tratar de impedir. También les quiero contar un poco de la posición legal internacional de los asentamientos. No sé si hayan oído que los asentamientos son ilegales bajo la ley internacional. Esta viene de la Convención Geneva, la Cuarta Convención Geneva, que dice que cuando un país cuando un país agarra el control sobre otro país, no pueden mover su población civil a estos territorios. Entonces, cuando alguien lo describe como ilegal, sale de esta convención, básicamente. También les quiero decir que la anexión tiene problemas más allá de Israel. Básicamente desde 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU y la comunidad internacional básicamente decidió que no iba a haber más anexiones después de todo el problema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si Israel anexa Área C o todo el West Bank, puede verse como un problema más allá de la comunidad internacional. Por ejemplo, un caso que hablan mucho es de Rusia. Rusia en 2014 anexó a Crimea. Toda la comunidad internacional contestó diciendo que esto está mal. Por ejemplo, lo sacaron de la convención de G8, que ahora es G7. Y básicamente, si Israel lo hace y la comunidad internacional lo deja, Rusia puede decirle, mira, Israel lo hizo, nosotros también, y como Rusia es un superpoder, puede causar más problemas. Entonces, esta pregunta de anexión no solo tiene que ver con los 300,000 personas o 600,000 personas que viven ahí, pero de verdad puede tener consecuencias más allá de solo este conflicto. Ok, entonces, esta semana ha pasado mucho en la área política, entonces aunque esto no tiene mucho que ver con el conflicto entre los palestinos y los israelíes, yo leo todo el tiempo de esto y solo tenía que hablar un poco. Entonces, Israel tiene un sistema de parlamento, tiene 120 asientos y básicamente un distrito. Todos los israelíes votan para el mismo parlamento, para el mismo distrito. En abril hubieron elecciones por primera vez en 4 años. Eso tiene sentido, eso es lo que pasa más o menos. Lo que en este momento era una pelea entre Gantz, que era un general militar que llegó a la escena política por primera vez, contra Bibi Netanyahu, que ha sido primer ministro desde 2009. Salieron los resultados, no eran muy sorprendentes. Se veía que Netanyahu iba a poder formar un gobierno bastante fácil. Para formar un gobierno solo necesita 61 asientos. Al final no pasó. Lieberman, que es un señor de derecha, pero es secular, que no es religioso, dijo que no se iba a sentar con los partidos ultrarreligiosos y dijo que básicamente no se iba a sentar con Netanyahu, sí, con los ultraortodoxos. Entonces, en vez de dejar que alguien más trate de hacer un gobierno o algo así, decidieron elecciones, segundas elecciones. Básicamente esas elecciones pasaron ahorita en septiembre. Después de las elecciones le dieron 28 días a Netanyahu de formar un gobierno. No pudo. Le tocaron 28 días a Gantz de formar un gobierno. Tampoco pudo. Eso fue el lunes. Y entonces ahora quedan 21 días para cualquier persona del Knesset, del Parlamento, trate de formar un gobierno. Y si no pueden, se van a ir a elecciones. Al mismo momento, el jueves, Netanyahu ha tenido bastantes problemas legales de corrupción y fraude, y el Attorney General, el fiscal general,
básicamente dijo que sí era culpable y que tenía que irse al juicio. Esto no quiere decir que esta es la primera vez que pasa que un primer ministro en ese momento tiene tantos problemas legales, pero esto no quiere decir que Netanyahu necesariamente tenga que salir del primer ministro. Su propio partido ya le pidió que se vayan a elecciones del Likud, de su partido. Otros, Gantz, por ejemplo, dijo que ya no se va a sentar, seguro no se va a sentar con Netanyahu, a menos de que ya no se va a sentar, porque no se va a sentar con alguien que básicamente es culpable. Entonces, lo que seguramente va a pasar, aunque nada es seguro en este momento, es que van a tener terceras elecciones, y van a ser las terceras elecciones en menos de un año. ¿Quién sabe qué va a pasar con el gobierno israelí?